hicimos fue darle vuelta a lo siguiente. Antes de entrar en el terreno de ya cuando te quieres hacer autoemprendedor, ¿qué cosa iba a ser común a los que se hagan autoemprendedores o a los que decidan cambiar de rubro o a los que decidan mejorar su puesto de trabajo? Es que tienen que desarrollar ciertas habilidades de la... Suena muy de viejito el concepto de la cuarta revolución industrial, pero se refiere efectivamente a todas las tecnologías emergentes que van a hacer cambios muy radicales en muy poco tiempo, que es lo que está ocurriendo hoy día con la tecnología. Entonces lo que hicimos fue conversar con gerentes, conversar con distinta gente y revisar investigación. ¿Cuáles serán? Porque son muchas habilidades que podrían haber, pero ¿cuáles serán? Como poner un nombre, un número que a la gente le gusta, las 7 habilidades que cambiarán el mundo, ya. Y llegamos a 7, creo que efectivamente, sí, llegamos a 7, que creemos que cualquier persona, en cualquier área, en cualquier rubro, ya sea que quiera trabajar empleado, o que quiera ser solopreneur, o que quiera ser emprendedor, de hecho, debiera tener para el mundo de hoy. Claro. Vamos con esas 7. ¡Yay! Deberíamos tener algún tipo de cortina ridícula. Podría traer mi pollo. Sí. No, sí. Sí, pero no traeré... Nos vamos a ir enfineciendo con cada programa y vamos a tener cortinas espérate, y música. Tengo la solución de esto. ¿Cuál? Espérate, ¿dónde está el botón? Ahí. La cortina de agilidad. Bueno, esa fue toda la cortina. No, definitivamente deberíamos colocar una cortina. Sí. Bueno, agilidad. Ya, ¿por qué sí o sí es una habilidad que usted debería tener y por qué en realidad es más o menos transversal para casi todas las industrias? Primero, la agilidad es una metodología, en realidad yo diría que es una filosofía de trabajo, que tiene que ver con la generación de valor, el respeto de las personas, pero sobre todo la capacidad de las personas de poder transformar aquella labor que hacen y mejorar el cómo trabajan para poder entregar eso mejor. Y eso es bien particular, es como la agilidad habla, pueden ir a buscar los principios ágiles, el manifiesto ágil, que es un manifiesto que en realidad a mí me resuena un montón. ¿Por qué? Porque habla de que en realidad las personas no son objetos, no son engranajes, no. Las personas y todo el completo de la persona, no solamente sus manos, sus pies, su cabeza, su experiencia, es toda la persona y la capacidad de poder desarrollar que se involucra en una tarea cuando esa tarea tiene sentido y cuando tiene valor. Entonces es como el rescate del valor. Entonces, por ejemplo, en el PMI, yo que lo detesto, por cierto, en el PMI puede pasar de que una funcionalidad, una característica de un software pase de una cascada a otra, como en un río de caca. ¿Cachai? Puede pasar eso. En la agilidad, igual se supone que no debería suceder eso, porque existen los canales disponibles para poder hablar de cómo generar el valor y poder discutir cuando una tarea es estúpida y debería ser eliminada. Entonces, y también quita cosas como grasa. Entonces, en realidad, en estos tiempos, es como, no, o sea, si yo llegara a una gerencia y le dijera, oye, nos vamos a demorar 2 años en este proyecto tecnológico, ¿cachai? Y en realidad vas a verlo solamente al final, probablemente me despedirían. Me dirían como, ándate. A menos de que seas una empresa gigante, ¿cachai? Que está acostumbrada a botar su dinero. Claro. Entonces, es como, me dirían, ándate. ¿Qué sería lo razonable? ¿Cachai? Que yo le dijera, oye, ¿sabes que en realidad vamos a hacer un proyecto donde primero vamos a hablar con los usuarios y todas las personas involucradas para poder diseñar el proyecto? Y uno dice, oye, en realidad así debería hacerse. Porque los peores accidentes ocurren, ¿cachai? Cuando le preguntan a la persona que teclea la cosa al final. Que eso es como la base de agilidad, ¿cachai? Después es como, oye, vamos a tener este proyecto planificado hasta el último detalle, hasta 2 años más. Bueno, hace 6 meses atrás no sabíamos que íbamos a estar encerrados por COVID, o sea, ¿cómo te explico, cachai, que la capacidad de predicción, las cartas GAN son una gran mentira? Son una mentira. Entonces, también la agilidad tiene estas metodologías que son un poco más sinceras, ¿cachai? Es como, ¿podemos planificar 2 semanas? Sí, es posible que en 2 semanas esté vivo. ¿Cachai? Es como, pensando también en pandemia, pero también es como, o sea, y ahí hay temas como de metodología de trabajo. Entonces, primero, a nosotros nos encanta agilidad, primero, la valoración de las personas. Segundo, por la metodología y los canales de comunicación, consideramos que eso es algo súper interesante. Tercero, porque horizontaliza. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los proyectos? Hay proyectos que son estúpidos desde el nacimiento. Entonces, el jefe te dice algo estúpido y después es una cadena en cascada, ¿cachai? De estupidez acumulada. Se supone que la agilidad como que tiene, en parte, ¿cachai? Como que va quitando esas cosas. Pero se supone. Y como dice La Paz, que de hecho ella tiene una consultora de agilidad, es que busca predictividad, po.
Y es como, y efectivamente decir, oye, ¿sabes qué? Nuestro equipo está rindiendo bien, ¿qué no está rindiendo? Tiene que ver con la capacidad de poder decir, oye, ¿sabes qué? Este equipo en realidad rinde bien, ¿por qué? Porque tienen estos métodos. ¿Por qué? Porque también los decidieron ellos. Pero también te permite ir descartando ciertas prácticas que son malas. Por ejemplo, nosotros tenemos un cliente con el cual en general es como le decimos, ellos tienen reuniones de daily meeting y él le decía, ok, ya como están haciendo las daily, que son como los típicos reuniones cortas, dicen, no, estamos trabajando. Eso no es una daily meeting. Entonces también no es que sea agilidad, no es como la promesa del SAP ERP que te dice, oh, va a instalar el ERP y todo va a funcionar. No, 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 no. Es una práctica. Y una práctica que se tiene que imbuir dentro de la cultura organizacional. Entonces te va a pasar que ciertas culturas organizacionales simplemente no son capaces de ser horizontales, es imposible, así que es como hay que descartarlo. Entonces, pero toman ciertos pedacitos que le va funcionando. Ahora, también están los talibanes, que es lo que estaba diciendo, que estaba diciendo La Paz, que es como el purista, agilista, huevonista, bueno, todo el rato. O sea, existe una escuela, ¿cachai? Que son los talibanes de la agilidad. Y cuando eres talibán, el problema es que tomas toda la agilidad y en realidad terminas siendo más, o sea, tiendes a hacer más cosas ágiles que la pega. Eso es como... Mira, Así que... les quiero dejar esta recomendación. Ella es una agilista Sí, lo voy a dejar grabado. les voy a dejar el link ahí en el chat. Ella es una agilista que se dedica a hacer videos en YouTube explicando la agilidad y de hecho ahora con el tema de la pandemia se ha dedicado a hacer consultoría remota por Zoom y lo entretenido es que muestra cómo en realidad la agilidad, porque originalmente esto surge en el mundo del desarrollo de software, pero aplica para cualquier cosa y tiene que ver con lo que decía Hanna, que finalmente tiene que ver con ser capaz de escuchar a los clientes, escuchar a los usuarios. De hecho, en los proyectos de transformación digital uno se da cuenta que los techis son los que menos se tienen que meter en los proyectos de transformación digital porque son los que los echan a perder a veces, porque tiene que estar el usuario o el que entiende el negocio detrás de esto. Entonces, si quieren aprender un poco más de eso, les recomiendo que vean este canal porque explica súper simplemente y de manera muy divertida la mayoría de los conceptos de agilidad que van a darse cuenta, que les van a servir, porque lo que decía Hanna un poco es que la mayoría de los trabajos y la mayoría de las empresas van a funcionar cada vez más por proyectos, porque efectivamente los tiempos son más cortos de desarrollo de productos, hay que estar cambiando los productos, hay que estar cambiando la forma de entrega de los productos, etcétera. Por lo tanto, para eso va a haber que hacer proyectos. Bueno, la segunda habilidad que encontramos importante es el UX Research, que básicamente es más que UX, es como todo lo que tiene que ver con experiencia de usuario, pero no desde la lógica de la experiencia como de los botoncitos en la interfaz, sino que la experiencia completa, la experiencia desde que yo estoy pensando en hacer el servicio hasta que el servicio me es entregado. De hecho, cuando uno ve estos Service Blueprint que les estábamos mostrando, si se fijan acá dice, yo no sé si lo pueden ver porque se puede pixelear, pero lo voy a zoomear un poco. Aquí dice aware, que es como el estar buscando o que yo sé que quiero hacer ese servicio. Luego viene el hacer el servicio o usar el servicio y así voy avanzando en la cadena hasta irme del servicio. Ese análisis es muy importante y requiere de habilidades de ciencias sociales y de análisis de datos también. Entonces uno podría pensar que muchos psicólogos, sociólogos, en fin, se podrían transformar, con todos los psicólogos que hay, podrían transformarse en expertos en experiencia de usuario, porque requiere de entrevistar, requiere de metodologías para, por ejemplo, gestionar lo que son las personas. ¿Ya? Si nos vamos acá, por ejemplo, teníamos un ejemplo, no sé, pues aquí el señor Pedro Muñoz Duque, es un ingeniero comercial con diplomado en marketing estratégico, tiene 40 años, tiene un hijo, es separado, sus metas son darle la mejor educación a su hijo. Cuando yo empiezo a analizar a los usuarios de esa manera, voy a poder entregar servicios de mucha mejor calidad. Entonces imagínense en cualquier puesto de trabajo que esté relacionado con usuarios, que hay que pensar que uno de los temas más importantes en la entrega de servicios es la fidelización, que los usuarios no se vayan, en los servicios, en los software como servicios, no sé, es que no haya churn rate, que es como que la gente contrate tu servicio y luego lo deje de contratar. Todo eso se logra entendiendo al máximo al usuario. Entonces, todas las técnicas que van a tener que ver con eso, que es generación de personas, o mapas de usuario, o viajes de usuario, etnografía, que es una técnica que tiene que ver con cómo entrevisto a las personas y le hago las preguntas correctas para poder saber lo que quieren, va a ser extremadamente valorada en todos los tipos de empresas,
porque van a permitir que las empresas tomen decisiones respecto al diseño de nuevos productos, respecto a la mejora de los productos actuales y respecto a la competencia, porque hoy día también, así como es muy rápido aprender, también es muy rápido copiar. Por lo tanto, la mayoría de las empresas pueden competir muy rápido en parecerse. Entonces, una empresa hace una innovación, que la otra empresa haga la innovación al mismo tiempo, muy rápido. Pero mientras más habilidades tengan para poder descubrir lo que el usuario quiere, siente, etcétera, más competitiva va a ser. Por lo tanto, esa es una habilidad que creemos extremadamente importante. Sí. De hecho, el UX Research, o sea, básicamente entender al usuario tiene que ver con varias cosas. Primero es introducir al cargo que escuchar al usuario es importante y se muere la cantidad de servicios de atención al cliente que no tienen eso imbuido. O sea, de hecho, experiencia de usuario en realidad es un conjunto de metodologías, pero tiene que ver con la visión de que el cliente merece ser tratado de cierta forma. También la experiencia de usuario permite que los proyectos tengan una continuidad. ¿Por qué? Y esa continuidad es el usuario. Entonces digo, oye, estamos haciendo, ¿para quién es este producto? Entonces, pasa mucho que en empresas que son sobre todo pyme familiar, la pyme familiar arriba, el gerente dice, oye, lo vi en un seminario, lo podríamos hacer, pero no entiende a quién se lo está vendiendo. Entonces, cuando tu área tiene como su carpetita de usuarios, dice, oye, sabes que en realidad este producto podría ir a este usuario y le iría bien. Y si lo quieres probar, lo puedes probar con un tipo de usuario porque sabes cuál es el segmento, entonces podrías sacar de tu base de datos. También otra cosa con respecto a la experiencia de usuario es que como tienes como el background de usuarios a los cuales puedes llegar, también sabes qué tienes que ir a ver en analítica. Pues tienes que ir a revisar cómo se comportan en redes sociales, cómo se comportan en tu Google Analytics, cómo se comportan en servicios de atención al cliente. Y algo tan simple así como, oye, ¿sabéis que no estamos vendiendo tanto? ¿Por qué? Tienes que ir a revisar a los usuarios. Entonces el UX es algo importante. Ahora, también, como lo mismo que pasó con agilidad, también le va a pasar que estás lleno de cosas de UX Research. Entonces van a encontrar cosas como el card sorting y ¿cómo se llama? Heurístico, que lo odio. El análisis heurístico, yo lo detesto, ¿cachai? Y igual latera. O sea, partiendo que tu área no es un área de ciencias sociales. O sea, es como, no necesitas convertirlo, ¿cachai? En un área de Human Centered Design, ¿cachai? Y tener que hacer entrevistas lateras. No. O sea, de hecho es algo tan simple que nosotros lo hicimos cuando estábamos en gobierno, que era como irse a parar a la cola. Ir a preguntar a la cola. ¿Usted por qué vino? ¿Qué es lo que necesita? Lo que sí es importante tener la metodología para poder hacer instrumentos buenos. Entonces, por ejemplo, es como, si vas a pasar haciendo encuestas, aprende a hacer encuestas. Porque lo que sí hemos visto nosotros es que hay áreas que están abriendo el UX Research con encuestas que están mal hechas. Sí, eso están mal diseñadas las preguntas, Sí, yo creo que algún día vamos a hacer un programa solo para hablar de las encuestas porque me pone demasiado mal humor, de hecho me enojo y ya estoy enojado pensando en el tema de las encuestas porque hacen encuestas donde las preguntas son del tipo, ¿es verdad que te carga hacer tal cosa? Ya me están intencionando la respuesta. O hacen preguntas arbitrarias sin que pertenezcan a dimensiones que me permiten después agrupar esas preguntas para que tenga un resultado o un sentido. O no seccionan o no segmentan a la gente a la que le preguntan, así que no le preguntan la edad ni nada, entonces por lo tanto después no sabes qué hacer con esa. En fin, no, hacer encuestas es todo un arte, pero efectivamente. No, y es maravilloso porque cuando hacen encuestas también hacen encuestas y se le olvida que la gente se acuerda que le hicieron la encuesta. Entonces, si después no vas a reparar lo que encuestaste, es súper desagradable. Es como cuando Santander se porta súper mal y después te manda una encuesta de satisfacción. Obviamente hay que ser mala, porque Claro, es muy malo. o le hacen encuestas de satisfacción a la gente que recién recibe una pensión o un beneficio. Entonces, le entregan el beneficio y le preguntan, ¿usted está contento por recibir el beneficio? Sí. La gente está contenta con el beneficio. Y en realidad era una porquería de beneficio, pero da lo mismo porque se lo estaban entregando. Bueno, en fin, todas esas cosas. Pero efectivamente, ahora, lo interesante de estas habilidades que estamos nosotros comentando es que muchas de estas habilidades justamente se van a transformar. Son buenas tanto para cuando ustedes quieran trabajar en un lugar o mantenerse en un trabajo, como para venderlas como servicios y ser parte de esos servicios productizados, porque perfectamente podrían tener un servicio productizado de análisis de UX, ¿no es cierto? Y venderlo a muchas empresas que podrían estar interesadas en eso. De hecho, sí, probablemente si es que ustedes salieron hace poco de alguna empresa donde tienen una red de contacto razonable y hacen bien una de esas pegas, esa persona las podría recomendar a otras empresas y podrían terminar transformándose en empresarios de ese tipo de cosas. Claro.
De hecho, hay una herramienta bacán si lo quieren ocupar, que ocupamos nosotros que se llama Hotjar, que se llama Hotjar, que tiene una versión gratuita que te permite colocar un código igual que Google Analytics, pero con la diferencia que te permite grabar las sesiones. Entonces te permite grabar, por ejemplo, sesiones de una página en particular, ¿cachai? Y eso es bacán. Entonces tú podrías decir, oye, ¿sabes qué? Muéstrame solamente los usuarios que navegan desde celulares iPhone. Entonces te vas a dar cuenta que tu sistema en iPhone se ve horrible y escala mal y todo. Pero lo vas a ver con grabaciones de usuarios reales. Entonces vas a decir, ¡ja! Mira este botón. Nadie lo cliquea. ¡Ja! Y pasaste como 2 meses peleando por el botón. Es lo máximo. Ahora, y lo interesante de este tipo de herramientas es que ahí vamos a ver, vamos a entrar más en detalle, pero para que se vayan haciendo una idea. La magia de la productización de servicios está en el uso de herramientas que automatizan ciertas partes del trabajo. O sea, sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes van y le venden, les voy a poner un ejemplo al tiro de un servicio productizado. Vas y le dices, mire, ¿sabes qué? Yo te hago una auditoría y un análisis de cuáles son los puntos más débiles que tiene tu sitio web y te voy a hacer una estrategia para que aumenten las conversiones y por lo tanto aumenten las ventas, porque es súper importante que uno no le vende a la gente lo que uno cree que es bueno, uno le vende a la gente el problema que tiene. O sea, es decir, por ejemplo, una tienda virtual yo no le puedo decir te voy a hacer que tu sitio se vea más bonito, porque no le importa un carajo si se ve más bonito. Yo creo que esa persona quiere vender más. Entonces, cuando tú vas y le dices, mira, ¿sabes qué? Yo puedo aumentar tus ventas en un 25%, y uno se tira con un número ahí, porque sabes que en realidad los sitios están tan mal optimizados que cualquier optimización que tú hicieras seguramente va a aumentarle, aunque sea digamos un 10%. Entonces vas y le instalas el Hotjar, que básicamente puedes usar la versión gratuita o puedes usar la versión pagada y da lo mismo, no te vas a desfinanciar porque lo vas a vender mucho más caro que eso. Y le pones el código, el sistema te va a generar informes automáticos bonitos que tú los puedes copiar después y ponerles un logo tuyo, qué sé yo, brandearlos. Y luego las conclusiones de eso, le pones algunas conclusiones que son más de tu cosecha, pero que cuando ya hayas hecho el quinto informe vas a tener guardadas plantillas con conclusiones parecidas para distintas cosas y podéis estructurarlo ya, mira, los 5 puntos que hay que mejorar, los 5 puntos críticos para vender más, las 5 cosas que hay que dejar de hacer y plan de acción, y luego le podéis vender el seguimiento de ese plan. Y claro, listo, ya tienes un servicio productizado, sí, donde gastaste, a lo mejor si tú tuvieras que gastar en Hotjar, no sé, $15 mensuales, pero usted que a 5 clientes les hace ese trabajo, que les cobra 500 lucas por hacer esa cuestión, más un fee de 100 lucas mensuales o 50 lucas mensuales, no solo recuperaste la plata, sino que hiciste un trabajo que a lo mejor tú simplemente dejas todo el mes corriendo eso, y sabes que a fin de mes agarras el informe automático que genera eso y le tenés que dedicar 4 horas a cada informe, y ya pudiste hacer 20 informes al mes, y si esos 20 informes al mes los vendes a 500 lucas cada uno, trata de hacer el cálculo, porque estás usando elementos que automatizan parte del trabajo. De hecho hay uno que es tan ladrón, que se llama Quill Engage, y el Quill Engage lo que hace es tú conectar tu Google Analytics y la cuestión te genera un informe de Google Analytics comprensivo. O sea, dice, según las visitas, 25% de las visitas pasadas, ¿cachai? En el último periodo de los 30 días, ¿cachai? Y hace comparaciones, es lo máximo. A mí me encanta, sí, es como de esas cosas, sí, es como esa... Oye, pero deberíamos pasar a la siguiente. Dejemos el... Como pueden ver, todo esto se va a tener que transformar en subsecuentes programas donde vamos a profundizar en cada uno de estos temas. Sí. Ahora, de hecho, esta es como la versión recortada de este programa, porque íbamos a hacerlo más largo todavía. Claro, pero bueno, Paz eso sí dio una idea buena, como para que hagamos el programa de los 7 skills, que es que hablemos de los 7 skills, pero además hablemos de los fail de cada uno de los 7 skills, así que eso me encanta. Sí, de hecho, de ahora en adelante vamos a hablar solamente de las cosas buenas y los fails los vamos a dejar para el programa mejor. Claro. Sí, porque si no nos vamos... Sí, de hecho, ya estamos 14 minutos pasados. Sí. Ya, entonces, Text Prosumer sería como... saber utilizar Google Drive. Exacto, o sea, ya olvídense de que hay que saber Office, ya, porque obviamente, o sea, no saber Office es como que de verdad no mereces trabajar en ninguna parte, o sea, no, nada, ¿cachai? Hay gente que todavía no sabe ocuparlo, es como, de hecho es como, hola, te voy a mandar mi versión del documento, como que mi versión, bitch, claro. ¿Cachai? O sea, no funciona así, o sea, el Tech Prosumer el Tech Prosumer es un estilo de vida. ¿Qué significa? Exacto. Que yo ocupo tecnología para poder hacer ciertas cosas, que optimizo mi tiempo haciendo que los documentos estén donde deberían estar y no tener una versión en mi computador, no conectado a ningún lado, que si me roban el computador perdí toda la pega, como ese tipo de cosas. Ahora, no, como que yo no sé usar control de cambios. Ya. No, vamos a hacer una energía. Primero,
Es como, uno, los computadores, o sea, los archivos no existen en tu computador, existen en la carpeta compartida. Segundo, las carpetas siempre están con versión. Tercero, hay una normativa en la nube. Tercero, hay una normativa de cómo se llama el documento. Y luego se llama versión final. No, así no funciona la cosa. ¿Ah? Ok. Sí. No. Y lo otro es como, cuando entras, sabes si es que tienes el micrófono muteado o no. Es como cosas básicas. Pero también es súper importante que si tú te vas a meter en una empresa, el Tech Prosumer lo que hace es ir a revisar los tutoriales. Y va a revisar qué es lo que funciona. Y si no funciona, los pide. De hecho, la mayoría de las áreas de tecnología que tienen como buenos computines, hacen clases para sus usuarios. Lo que pasa es que nadie los pesca. O mandaron tutoriales que nadie los leyó. Entonces, tú para poder ser un proficient, o sea, de hecho, yo me imagino, si eres un cajero bancario, saber utilizar el sistema de cajero bancario claramente es una ventaja. Si eres una persona de logística, saber utilizar SAP claramente es una ventaja. Entonces el Tech Prosumer tiene que ver mucho con averiguar cuál es la tecnología que se utiliza en ese segmento en particular y saber usarla. En el caso de tecnología, ¿qué sería? Saber usar Bitbucket o GitHub, saber ocupar, no sé, Sketch, saber ocupar frameworks. Claro, si eres de marketing y área comercial y no sabes hacer un Facebook ad o un Google ad o cualquiera de esas cosas, está mal. No puedes decir que eso se lo vas a contratar a la agencia. Tienes que saber hacerlo con tus manos. Si no sabes lo que es un CRM, estás mal. Porque tienes que saber lo que es un CRM, porque tienes que gestionar. Si eres un project manager que no sabe usar Kanban o que no sabe usar alguna de esas metodologías, aunque sea lo básico, estás mal. O sea, hoy día muchas de las tecnologías son necesarias porque si no, necesariamente estás fuera. Entonces, hay que, como dice Hanna, toma el área en la que trabaja, toma la industria en la que trabaja y cuáles son las 5 herramientas que más se usan y haz un tutorial en YouTube de cada una de ellas. Porque además de la mayoría de las herramientas existen trials, es decir, puedes meterte a internet y puedes hacer una prueba de 15 días o de 30 días. Entonces, por ejemplo, es que no sé lo que es un CRM, me suena muy complicado. Y todo el mundo los CRM son como una cuestión mágica. No, vas a internet y buscas HotSuite, por ejemplo, o buscas, HotSuite. No es HotSuite, es HubSpot, ¿no es cierto? O hay varios. O Pipedrive. Y todos tienen trials de 15 días o de 30 días. Te metes y vienen con los tutoriales. Es más, cuando te inscribes y te llega el primer correo, te llega con un video de onboarding que te enseñan cómo usarlo, con el primer contacto y todo. Entonces cuando aprendes a usar una de esas herramientas, en general sabes usarlas todas, porque casi todos los CRM funcionan igual, todos los project managers funcionan igual. Entonces cuando llegues a una empresa y te digan, bueno, aquí usábamos el CRM tanto, tú vas a decir, sí, yo he usado tal y tal, y te vas a sonar súper pro además, porque es como que te manejas en los temas y todo. Entonces, inclusive los trabajos como de entry level, o sea, por ejemplo, yo ya me he enterado que en entrevistas de call center están preguntando si sabes utilizar los sistemas que ocupan para hacer call center. Por ejemplo. Entonces, en realidad sí es, o sea, esto es es como un no es negociable ya saber la tecnología que ocupa en la oficina. De hecho, yo diría que como uno tiene que preguntar qué tecnología ocupas, ¿cachai? Para poder ir entrenando y te va a decir al tiro, ¿cachai? La disposición que tiene la persona para poder aprender. Ahora, pasemos a Data Skills. Data Skills. Ahora, esto a mí me encanta. Porque, ahora, el Data Skills es un poco amplio, porque uno dice, pero ¿qué es Data Skills? Es como, el Data Skill parte con el Excel, evidentemente, pero tiene que ver con dejar de amar Word y empezar a amar más Excel. Ese yo creo que es como lo primero. O sea, primero porque en realidad tú necesitas hacer un registro de los datos, y los datos tienen que estar, el Data Skills parte por, primero, entender qué es un dato, así como la singularidad de un dato, entender por qué la dirección tiene que estar bien puesta, o por qué el nombre de la comuna tiene que estar bien puesto. Es como el primer criterio, así como colocar cosas que después una máquina puede entender. Lo segundo es que los datos estén, o sea, es como a tener la costumbre de registrar los datos. Lo tercero es que esos datos estén buscables, o sea, si lo pones en un Word y no lo puedo buscar, eso no es un dato. Es una carta para la mamá, del día de la mamá. Después es hacer cosas con los datos. Entonces, desde tener los datos para poder visualizarlos, para poder consultarlos rápidamente, o sea, como tener un Excel y poder hacer una consulta a través de un macro, así como tablas dinámicas, o tener esos datos de forma que yo pueda generar productos. Por ejemplo, productos como reportes, visualizaciones, gráficos que puedo colocar en mi PPT para poder lucirme. El data skill es extremadamente importante. Pueden ser data skills chiquititos. Por ejemplo, aprender a usar OpenRefine para poder tomar un Excel y poder limpiar los datos. Eso es un data skill. Es como, oye, tengo una base de datos de 3.500 entradas y las quiero limpiar.
La diferencia entre una persona exitosa y no es la persona que se demora 5 minutos en limpiar eso con un OpenRefine, que es gratis, Claro. por cierto. Se instala en De el hecho, computador y te permite. hay una habilidad que a algunos les va a sonar, que la diferencia entre tener esta habilidad y no tenerla es la diferencia entre ser nadie o un don nadie, que es básicamente claro, que es el saber hacer tablas dinámicas en Excel. O sea, no Oh, saber hacer tablas dinámicas en Excel es como, mejor dedícate a la artesanía, no sé, ¿cachai? en alambres, no sé, o whatever, porque básicamente el que tú puedas tomar una tabla que está con las distintas columnas y yo pueda entonces luego filtrar las columnas, pueda hacer cruces y todo, eso se hace en la nada. O sea, tú seleccionas la tabla. Si tuviera, estaba buscando ahora si tenía un Excel para haberles mostrado, pero básicamente podía hacer todo tipo de reportes casi de Business Intelligence solamente con tablas dinámicas. Entonces, pónganse como tarea para la casa todos hacer un tutorial de tablas dinámicas de Excel, porque si no saben hacer tablas dinámicas de Excel, creo que vamos a impedir la admisión a este programa. O sea, vamos a poner un cuestionario que sabe usar tabla dinámica de Excel, si no sabe, Y nos no tiene que puede. mandar el Excel. Nos tiene que mandar el Excel con la tabla dinámica hecha, obviamente. En el Slack Ahora, nos manda que sinceramente, nosotros no ocupamos tablas dinámicas. sí, usamos distintos tipos de herramientas. No, porque, o sea, lo que pasa es que, oye, no están y nuestra cruzada anti-Excel, no, pues lo que pasa es que, ¿qué pasa con el data skill? Si tu registro es un sistema en Excel, puta, déjalo en Excel. Es como, la gracia de nosotros es que no somos talibanes. Sí, Pero lo que sí es que si lo vas a ocupar, ocúpalo bien. O sea, tenerlo en exacto. Excel, anotarlo como si fuera un cuaderno y no tener tablas dinámicas ni macros es mala onda. Oye, Es hay como, gente que usa el Excel como Word y hacen unas cotizaciones en Excel, así como es un Word. espantoso. Es una cosa terrible. No, es Pero bueno, espantoso. ya, Sí. avancemos para que podamos. Entonces, data skills es algo súper importante, lo tienen que saber, o sea, cosas que deberían aprender sí o sí, tablas dinámicas, Power BI, hay mucha gente, hay varias empresas que están comprando la suite de Office 365, Sí. entonces están empezando a utilizar la suite completa, ¿cachai? De Microsoft, lo cual significa que Power BI se va, entre comillas, venir. Hay un montón de Bueno, plantillas que uno puede ocupar y todos todo, tienen que pero es saber lo que como, es un promedio, una media, una sí, mediana, una desviación estándar, como claro. parte de la Y línea. lo otro, es que, a ver, Excel, Power BI, OpenRefine para poder limpiar base de datos. Y, ¿qué más? Estoy pensando. Bueno, Tableau, que te permite hacer visualizaciones. Hay una página que la voy a colocar en algún momento, porque en estos momentos no me acuerdo cómo se llama, pero tiene que ver con qué tipo de gráficos tienes que ocupar, o sea, qué tipo de estilo de gráficos tienes que ocupar para poder explicar un dato. Entonces, por ejemplo, a mí me pone demasiado de mal humor cuando colocan un gráfico de torta cuando hay más de 5 o 6 elementos. O sea, me explota la cabeza, así como me da colon irritable, ¿cachai? Como me sale un alien de mi alma y dice, esto está mal, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, bueno, no vamos a decir nada con respecto a los gráficos COVID, ¿cachai? Pero todo lo que son gráficos, hay una mejor manera de hacer gráficos y de hecho estoy tratando de pensar, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar y lo voy a compartir. Bueno, de hecho, Pero hay formas mejores de hacer, sí. de graficar. O sea, además que el tema de los gráficos, como decía Hanna, el tema de que puedas llegar y ponerlo en un PowerPoint, va a ser realmente la diferencia, pero realmente la diferencia entre que mejore tu puesto laboral o que vendas una propuesta o que te contraten, etcétera, porque la gente entiende con gráficos, pero no cualquier gráfico. Por eso decía, Hanna está pensando en este lugar donde te dicen qué tipo de gráfico usar, porque obviamente si pones un gráfico horrible no sirve para nada, pero cuando los gráficos realmente te permiten contar una historia, la gente queda súper impresionada y demuestra mucho más autoridad respecto a lo que tú sabes. Por lo tanto, puedes vender mejor los servicios que haces y todo. Por lo tanto, esa habilidad se es muy llama importante. se llama bisme.com.co con B corta. No, con B corta. Con V. Claro, y ese viene como con el listado de gráficos, ¿cachai? Para que dejen de utilizar el gráfico de torta andana garpante. Ay, no. Co. No com. Ahí. Sí. Y listo. ¿Cachai? Y como. Y me pone de mal humor. Alguien compró bisme.co. No, con ese. Ah, Es que tiene todas las trampas de URL que puedan haber. sí, la cagó. Ahí sí. Y ahí sí. Ya. Ah, y es gratis. Fantástico. También tiene gratis, ¿cachai? Tiene su versión. Pero es como. Sí. Ay, pero reglas, po.
hay reglas básicas. Sí. ¿Sí? Entonces tienen que saber de datos. De hecho, lo voy a colocar te lo voy a mandar a ti para que lo coloques en el chat. Ya lo puse en el chat. No. Te voy a mandar el link específico donde hablan de los tipos de gráficos. Ah, ya, buenísimo. Ya, ahí sí. Pero esas son como algunas herramientas que deberían tener. El tema de los datos es súper importante, limpieza de los datos, curatoría de datos, reportería de datos y predictibilidad de los datos y proyección de los datos. Esas son como las cosas que uno debería estar revisando. Evidentemente cosas de estadística que uno debería aprender sí o sí, ¿cachai? Media, promedio, mediana, ¿cachai? Como que cosas estándar, ¿cachai? Y después el tema de la visualización de datos, de poder entender de qué se trata. Research skills. Research skill es, aunque suene idiota, pero es aprender a investigar. Y uno dice, pero qué fácil Google. investigo. Pero es saber usar Google. La gente no sabe usar Google. Es increíble. Uno pregunta, de repente me llegan unas preguntas así como, oye Andrés, ¿tú sabes si existe alguna plataforma para hacer X cosa en tal parte? Y yo a veces lo que hago es que mientras me está diciendo eso, yo lo escribo en Google. No hago nada distinto, lo escribo tal cual como me lo preguntó. Y los 3 primeros resultados que me aparecen son las 3 cosas que se necesitan. Y cuando yo se las digo, me dicen, wow, tú sí que sabes mucho. Entonces yo trato, obviamente me encanta que me encuentres inteligente, pero es como, googlealo, podrías haberlo encontrado tú. No, pero espérate. Yo desde muy chiquitita me encanta, soy la psycho de Google. Puedo encontrar cualquier huevo. No, pero lo tuyo es distinto, lo tuyo es psicopatía. Sí, como... Tú tienes un don mágico respecto de soy como Rayman en versión Google. Sí, ¿no? Claro, pero lo primero es que cuando tú quieres encontrar cualquier cosa, pero lo quieres encontrar en Chile, es como, lo voy a escribir. Uno escribe keyword y le pones site CL. Entonces eso te va a mostrar solamente, lo puse en el chat, que busca cualquier cosa, lindos, site, exacto, y te va a mostrar solamente resultados de Chile. Ahora, maldito Pinterest, le podemos hacer menos Pinterest, ¿cachai? Para que no te aparezcan los resultados. Claro, pero sí. ahí, por sí, ahí es lo máximo. Después, yo he descubierto que un montón de gente, por alguna extraña razón, como que no deja su información libre por la vida. Entonces también lo que hago es como buscar cosas y ponerle file type, 2 puntos, XLSX. No sé qué podría encontrar con... Tal vez. No hay cosas de pollo. Falta... Está bien de moda, sí. Está mal puesto. ¿Sí? Sí, pues. El archivo es XLX. Y le pusiste SX. XLXS. No, yo creo que tampoco. No sé. No, XLS. Sí, XLS. Con XLS ya. Mira, hay cosas de Rusia, por ejemplo. Ahí está. Data. Ahí es lo máximo. Y vos puedes descargar. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de Inglaterra. Entonces puedes hacer eso con CBS, PDF, y hay un montón de cosas. PPTX. Me encanta, como en mi periodo así como de, quiero que abran datos, ¿cachai? Entonces, en realidad, mi primera apertura de datos era robarle los datos que publican en la web. Ahora, pero el research parte por varias cosas. Primero, busca tus competidores. Así, yo diría que cuando vienen a buscar un empleo, ¿cachai? Y no saben de la empresa, siempre me cuestiono, es como cuando vienen así como, hola, sí, quería hablar con ustedes. ¿Y tú sabes qué hacemos? No, fuera. Ándate. Fuera. Porque es como, ¿para qué te traje, ¿cachai? Así es que el research es algo importante. Entonces, el de research es básicamente aprender a googlear. Googlea tu competencia. Googlea por ejemplo, siempre que sepas tus marcas claro, general. O la habilidad que tengas o lo que sea, busca, por ejemplo, aquí yo puse Marketing Best Practices 2020. Ojo, el inglés es demasiado importante, o sea, no hay espacio para... Y les voy a aprovechar de una recomendación de este traductor. Es como chorro 1.400.000 millones de veces mejor que el traductor de Google. Es con inteligencia artificial y todo eso. Y la verdad es que para los que todavía no sepan realmente bien inglés, por lo menos pueden partir poniendo en español acá para ver en inglés cómo buscar. Pero por ejemplo, si yo pongo aquí Marketing Best Practices 2020, a cualquier cosa que yo le pongo Best Practices o mejores prácticas y le agrego el 2020 además para que sean como las últimas, es como el artículo actualizado,
me van a aparecer por lo menos los 5 primeros artículos que lea, ya me van a dejar como alguien que sabe mucho del tema. O sea, por lo tanto, vas a poder buscar de eso. Y entonces, por lo tanto, el proceso es más o menos el siguiente. Si uno tuviera, imagínense que ustedes tienen que, como decía Hanna, postular una determinada empresa. Buscan los 5 competidores más importantes. De esos 5 competidores, luego agarran el área o la vertical, por ejemplo, que no sé, forestal o agricultura, lo que sea, y ponen Best Practices 2020 y van a encontrar las 10 cosas que son las más tendencias. Luego, ya que hicieron la investigación de competencia, revisan de cada uno de esos competidores cuántos de ellos están haciendo esas 5 cosas más importantes del 2020 y van a poder tener un discurso de este tipo. Bueno, señor Juancho, cuando te va a contratar o lo que sea, respecto de la industria, tomando en cuenta que los 5 competidores más importantes son bla, 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 que sus últimas ventas han sido de ta, bla, 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 porque encontraste la información en internet, la verdad es que solamente 2 de ellos están innovando en las últimas técnicas de bla, bla, bla. De hecho, uno lo hizo en el año tanto y el otro lo hizo en el año tanto. Pero hay 2 técnicas que son muy importantes que casi ninguno de ellos la está usando y yo creo que ustedes lo podrían hacer muy bien porque ya han hecho X cosas. Y ese discurso que suena impresionante es una tarde o media tarde de Google. Yo hago eso con un poco más de psicosis y psicopatía. Claro. Me meto a reclamos.cl y reviso todos los últimos 3 años. Así, todo. Reviso todo el listado. Porque sé que si hubo un problema, está en reclamos.cl. Y después me voy a revisar las redes sociales. Y voy a cachar qué pasa. Y en general siempre estoy revisando las redes sociales. Estoy revisando los reclamos.cl, entonces cuando llega esa persona ya la conozco más que ellos mismos. O sea, sé si está si es Sagitario, ya lo sé. De hecho, también investigo al gerente. Pero cuando estoy buscando información en general es como puedes utilizar el best practice es una súper buena palabra. Es como yo creo, y tendencias, trends, también es una súper buena palabra para poder buscar. En herramientas también pueden hacer un filtro de fecha. Entonces pueden, si no le aparece tanto por 2020, puedes colocar simplemente el tema de la fecha en herramientas, que es donde está la función, y le pueden poner último año. Especialmente cuando esté entre año y año, entre 2019 y 2020, era como los primeros 3 meses, siempre es bastante útil, ¿cachai? Para poder poner el tema de la fecha. ¿Qué nos queda? Diseño de servicio. Diseño de servicio, eso sí es un tema aparte, por eso que en el programa donde hablemos de los 7 les vamos a mostrar el detalle de cada uno de ellos, pero diseño de servicio, porque sé que una idea, incluye lo de UX Research, que ya habíamos comentado, requiere un poco de las otras, pero básicamente es ir y profundizar en detalle en esto que les mostramos del viaje del usuario. O sea, ahí ya es aprender a hacer estos service blueprint en el fondo, muy detallados para servicios o para productos y saber investigar y saber cómo generar las listas de requerimientos de cada una de esas etapas para poder diseñar productos y servicios que sean, como dice generalmente un diseñador de servicios, inolvidables, de manera que se genere fidelización y la gente quiera usar esos servicios. Ahora, en diseño de servicios, no es que le estamos diciendo que se vuelvan diseñadores de servicios. Lo que pasa es que tú dices, soy un contador, a mí no me pagan por diseñar productos. Esa yo creo que es como la parada que uno escucha normalmente, así como, claro. o soy un encuestador, ¿cachai? Mi pega no es eso. Sí, pero la que le hace la diferencia entre un nuevo perfil y un antiguo perfil es que un cargo cualquiera puede diseñar un producto. Entonces, hay productos muy buenos que en realidad, o sea, la gente que trabaja directamente con los clientes en general tiene mucho más input de producto. Entonces ellos, si uno les da la posibilidad, efectivamente ellos pueden hacer mejores productos que uno. La habilidad de hacer un diseño de producto es básicamente procesos. Saber ser capaz de poder dibujar un proceso, el actual, y dibujar un proceso optimizado. Entender cuáles son las etapas de proceso y entender cuáles son las partes críticas. Después, diseñar el servicio de entender cómo lo vamos a entregar. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve el proceso de las cajas de mercadería, uno sabe que la gente es estúpida. Porque cuando hago ese diseño de servicio, sabes exactamente que ese proceso va a fallar por un tema de logística. ¿Por qué? Porque describes el proceso, dice, vamos a comprar los ingredientes, vamos a meter las cajas y después vamos a etiquetar y las vamos a entregar. Y esas van a ser 2,5 millones de cajas que tienen que ser entregadas en 16 regiones en más de 340 comunas. Algo falla, ¿cachai? Versus otro proceso, ¿cachai? Entonces, como ahí es súper importante en el tema de diseño de servicio entender cuál es el objetivo del producto. Es como, vamos a hacer esto ¿para qué?
¿cachai? Y lo vamos a hacer con este proceso. Este va a ser el proceso de entrega. ¿Qué necesitamos para que esto funcione? Entonces, estas habilidades de diseño y servicio en realidad sirven en cualquier lado. Queremos lanzar un nuevo producto como agencia de marketing, diseño y servicio es súper necesario. ¿Por qué? Porque si no, voy a tirar la campaña y los productos no van a estar en la góndola. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces? ¿Cachai? O vamos a haber lanzado un servicio y en realidad no capacitamos a nuestros funcionarios, así que los funcionarios no saben ni idea qué producto están lanzando. O alguien hizo un anuncio, pero nadie le avisó a la gente del call center, así que la gente del call center no sabe qué informar, ¿cachai? Así que miente. O sea, todas esas cosas tienen que ver con diseño de servicio y tienen que ver con una ingeniería, o sea, es como de la labor del ingeniero civil industrial que tiene que ver con los procesos, pero es un conocimiento que debería tenerlo cualquier persona para poder hacer como una lectura coherente de qué diablos vamos a entregar como servicio, como producto. Ahora yo creo que la clave está, y le vamos a poner así, todo esto sí es tu pega, en lo que dijo Hanna. En el fondo, todas estas cosas son cosas que normalmente alguien que está dentro de una profesión diría, eso no es mi pega. No, es que saber de usar herramientas tecnológicas no es mi pega. Es que saber usar bien el Excel y los datos no es mi pega, es la del área no sé cuánto. El UX... No, cuando crees que no es tu pega, entonces es porque no cachai. Es porque quieres quedarte perdido en ser uno más del montón. Cuando entiendes que estas cosas son parte de tu pega, porque la transforman en una pega demasiado bacán y te transforman en un activo. Porque al final... tú, ya sea que trabajes dentro de una empresa o que seas un solopreneur o que seas un emprendedor en general, el saber de esas cosas, piensan que si decidieran ser emprendedores, por ejemplo, esos emprendedores que deciden ser emprendedores de una cafetería y no aprenden nada del café, fracasan miserablemente, porque dicen, no, es que no es mi pega, porque contraté a un experto en café para que se hiciera cargo de la parte del café. Igual es tu empresa, tienes que saber de eso. Entonces son efectivamente cosas que hay que saber. Y luego finalmente, y eso también da para profundizar más en detalle, pero es el marketing digital. Y marketing digital no significa, eso sí, y lo vamos a ver después en las habilidades que tienen que desarrollar, sobre todo cuando sean autoemprendedores, no es comprar AdWords, no es comprar Facebook Ads, ¿no es cierto?, publicar en Instagram y tener una bonita página web. No, de hecho... es mucho más complejo que eso. Hoy día el marketing digital incluye todas las labores. De hecho, hacer un webinar es parte del marketing digital, tener una página web que convierta, el concepto de conversión, por ejemplo, hoy día las páginas web ya no se miden porque sean suficientemente bonitas. Todas esas páginas, cuando uno se dedica a hacer el quiénes somos, qué hacemos, dónde estamos, y que cada página tiene una estructura compleja, llena de páginas que se interlinkeaban entre ellas, hoy día casi todas las cosas son landing pages. Son páginas que la gente ve de una sola pasada, porque la gente, el 80% o más, lo ve desde su móvil, y va a ser así, y así, y así, y si no encontró lo que necesitaba encontrar, se va a ir a otra página. Por lo tanto, y de hecho, ni siquiera hacen así, hacen así. Claro, según nuestras pruebas en Hotjar, de hecho, era como... Entonces ahí van a ver que el concepto de los call to action y una serie de cosas que vamos a comentarles son súper importantes. Después, los medios. Hoy día uno dice, bueno, sí, voy a usar Facebook. Facebook se usa, pero quién sabe, no mucho. La tía. Claro, la tía, qué sé yo, pero de repente hay que estar en lugares, yo ahora me obsesioné la semana pasada con TikTok. Entonces la gente cree que TikTok es una red social solamente para adolescentes, pero hoy día el 25% de TikTok son realmente adolescentes. Tiene 1 billón de usuarios y hay un porcentaje importante de más de un 30% de gente sobre los 25, sobre los 35 años que está usando TikTok, y hasta las marcas lo están empezando a usar. ¿Cuál es la gracia de TikTok? Que no tiene todavía un sistema de avisos muy claro, por lo tanto se crece de forma orgánica, pero así grotescamente, de forma que no podrías hacerlo en YouTube ni podrías hacerlo en otros medios que requieren pago. Entonces, el estar pendiente de las tendencias y todo eso es extremadamente importante, y por lo tanto es una habilidad que va a servir en cualquier área, en cualquier trabajo. Y de hecho es algo que te piden, o sea, es a tal nivel que, el otro día vi un aviso que me indignó un poco, que era diseñador gráfico que sepa de marketing digital y sea recepcionista. Ya. Eso está mal. Supongo que ahora con el COVID le quitaron el tema de recepcionista, pero creo que tiene que ver justamente con lo que estaban buscando, porque estaban buscando una persona que hiciera aviso y respondiera el tema de las redes sociales, porque era donde vendían. Entonces, claro. Pero sí. Pero ahí uno entiende, ¿cachai? O sea, si una tienda de Instagram está buscando al diseñador gráfico que sepa de marketing digital, créeme que marketing digital es algo de la pega. Sí, ese anuncio lo he visto varias veces. Es como, me sorprende. De hecho, era como secretaria con redes sociales. Ahora, en redes sociales, evidentemente, hay cosas que hay que saber usar. Por ejemplo, primero, cosas feas, no.
Así que si no tiene diseñador gráfico, tiene que usar canva.com. Punto. Envato también tiene herramientas, o sea, tiene productos o sea, tiene una suscripción donde uno puede comprar objetos, iconos y todas esas cosas como para poder diseñar. Powtoon también es una súper buena herramienta para hacer videos en redes sociales. El ciclo de aprendizaje es medio lento, ¿cachai? Pero puedes hacer videos bacanes. Tengo que usarla más. Si no sabes ninguna de esas cosas, lo que puedes hacer es ir a Fiverr y le pides a un freelancer que te haga un video, así, para redes sociales. Va a costar más o menos como $15 y va a ser bacán, ¿cachai? Y puedes pedir videos de cualquier cosa, es como lo máximo. Así como están hechos en After Effects, ¿cachai? Como le manda los textos, hay algunos que hablan inclusive español. Si quieres hacer una cuestión así todavía más bacán, puedes ir a Voice Bunny, y Voice Bunny puedes comprar voz en off. Entonces haces tus videos, pero lo haces con audio profesional. Y es lo máximo, y tampoco es muy caro, así que eso es bacán. Sí, evidentemente, como todo es diseño, es súper importante que en realidad el contenido el contenido esté muy bien hecho y las fotografías estén bien sacadas. Entonces también aprender a sacar fotografías también es un tema. Creo que también es un tema. Para hacer videos se llama Powtoons, o sea, Powtoons. Animoto también permite hacer videos más simples, Sí, de hecho. sí, ahora Animoto está extremadamente caro, pero hay uno Sí. que está... Había uno que nosotros Hay varios que ocupábamos, están el en video. ofertas. Sí. De hecho, lo que pueden hacer también es revisar en AppSumo, que es como un marketplace, así como es un mercado donde uno puede comprar cosas para emprendedores, que también tienen algunos servicios donde uno puede comprar cosas de ese estilo. Sí, de Y hecho, bueno, evidentemente programar cosas. claro. Hay que ocupar HotSuite, o sea, no ocupen las redes sociales, o sea, si van a aprender marketing digital, tienen que aprender de clientes para manejar redes sociales. ¿Cachai? Es como, especialmente si la están buscando para trabajar, HotSuite es el default, es el que ocupa casi todo el mundo. Miren, ahí le Y estoy dejando después un link está... a AppSumo, todas las cosas que tiene gratis AppSumo. Y en este Sí, momento tiene gratis AppSumo, curso de Google Ads, curso de Facebook ya. Ads, un time tracker para poder calcular las horas. Qué Tienen bueno gratis, que digas eso, porque tienen gratis. Google tiene Google Academy. Y Google Academy es excelente, es extremadamente bueno para poder aprender. Ahora, probablemente, yo creo que las empresas, ahora realmente el costo por clic está tan caro en Google que en realidad la mayoría se está yendo por Instagram o por Facebook. Así que si uno tuviera que aprender cosas nuevas, debería aprender Instagram Ads. Cómo hacer ads razonables en Instagram. El Google Academy tiene un montón de contenido. Y eso con respecto a, como estas son como las 7 cosas que nosotros consideramos, uno puede tener, dependiendo de la industria, uno le puede colocar más de una que otra, pero, y esta es la parte divertida, hay ciertas empresas que nunca van a comprar esto, que no les interesa aplicarlo, ¿cachai? O no les interesa entrenarlo. Y yo creo que uno tiene que correr de esas empresas porque esas empresas van a quebrar. Van a quebrar ¿Cachai? miserablemente. No, y van a quebrar. O sea, si tienes un jefe que se resiste, ¿cachai? Oye, ¿sabes que no? ¿Para qué le va a preguntar al usuario? Escapa de esa empresa. Esa empresa va a quebrar. O sea, si esa empresa sigue ocupando PMI, ¿cachai? Y considera que es una hueá razonable, puta, van a quebrar, sí o sí. Si siguen, ¿cachai? No utilizando datos para poder hacer los informes, van a quebrar, sí o sí. Y hay un montón de cosas. Quizás diseño de servicio es como lo menos hype, pero es un súper buen indicio de que uno vaya a una empresa y que en realidad no ocupen alguna de estas cosas, o no lo tenga como práctica, o consideren que son prácticas así como... De hecho, he escuchado cosas tan horribles como... Es como, oye, ¿qué venís vos, cachai? Que recién venís llegando a arreglar la cuestión. Si está en un lugar así, usted tiene que correr. Sí, O sea, correcto. así, ¡pum! Y hay que correr, porque esa empresa nunca va a cambiar. Claro. Y todo el tiempo que pase en esa empresa va a ser tiempo muerto.